Historias de terror Fomagata. Nuestro país tiene ciudades que son hermosas para visitar en vacaciones, para solo admirar el horizonte y deleitarse con la vista, para recorrer sus calles y sentir su historia al rozar las antiguas edificaciones. Hoy queremos hablarte de un destino turístico mundialmente reconocido. Cartagena ha sido testigo de torturas religiosas y militares. La atacaron piratas y demás bandidos de aquellas épocas. Estas y más razones han sensibilizado y agudizado los sentidos, abrir la mente y oír a todos aquellos que sufrieron y lloraron en el pasado y que hoy día se hacen sentir de diferentes formas. Dentro de la voz del pueblo, esto ya resulta normal. Inclusive, son muchas personas que, según dicen, se declaran víctimas en carne propia de sucesos sobrenaturales. Así que, sin más preámbulo, ven, siéntate, toma un café y escucha. Hoy te presentamos Historias paranormales en Cartagena. La maldición de las 5 casas. En esta ciudad existe un barrio que se llama Manga, y ahí se dio algo que hoy en día se llama la maldición de las 5 casas y el hombre bonito. 5 familias poderosas del barrio Manga ubicado en Cartagena, por seguir obteniendo poder y más dinero, iniciaron en los 30 una guerra contra los inmigrantes árabes por el control del comercio y más. Iniciaron la búsqueda de la Maye, una bruja de origen haitiano, para que hiciera uno de los oráculos prohibidos de vudú, que es traer a Belial, el demonio sirviente. Quien lo invoca lo controla. Entonces, estas personas tomaron una mujer de tez negra de su propiedad y de su hija virgen de 15 años e hicieron el ritual. Minutos más tarde se abrió un portal y salía un ser con traje negro, camisa negra y corbata negra. Un ser muy hermoso físicamente, de azul muy celestial, muy bien versado, muy elocuente, siempre muy oloroso y con un característico olor a vino. En ese momento tenía unas alas blancas que lo hacían algo extraño. Más atrás de él salieron más de 5 legiones de sombras negras y 5 brujas espectrales. Él se ubicó como si fuese un jefe más, no un sirviente. Y el líder de las 5 familias y dueño de la casa les dijo: «Bienvenido, Belial. Te traemos una misión». Y él solo lo miró y rápidamente se le acercó y lo dijo: ¿Quién te dijo que soy Belial? Ahora eres mío. Me diste autoridad sobre ti y tu familia. Ahora son míos. La bruja Maye le decía: «Belial, por favor, sírvele a mis jefes». Y él rápidamente la elevó por el cuello y al oído le dijo algo. No sabemos qué fue, pero ella se puso a llorar, y este le dijo: Eres una mala sirviente y muy poco obediente. Rompiste las leyes e invocaste el oráculo prohibido, y ahora morirás. Este la elevaba y la ahorcaba lentamente. Luego de ese terrible instante, ese ente se apoderó de las 5 casas y destruyó a todos sus miembros. Poco a poco y con el paso del tiempo, de esas familias solo queda una mujer, quien es protegida por nosotros, ya que es una señora de mucho respeto y cariño hacia ella. Pero uno sabe que cuando ella muera, ese ente seguirá viviendo en esa zona, hasta que no sea expulsado de allí. Yo particularmente conozco muchos datos por los diarios malditos, que fueron escritos por las mujeres de esas 5 familias. Estas murieron muy jóvenes y de formas bastante misteriosas. Esos diarios que están en mi poder son el recordatorio y el diario vivir de esas familias, escritos con dolor y mucho sufrimiento, ya que en esa época las mujeres tenían la costumbre de escribir en sus cuadernos personales. Llegaron a mí cuando una vez fui a una de esas casas a coger mangos. Encontré varias bolsas. Yo podría tener unos 10 años de edad quizá. Tomé las bolsas y cuando me iba me resbalé
y sin pensarlo estaba en un cementerio colonial o un panteón antiguo, ya que antes enterraban a sus miembros en sus casas. Esa era la vieja tradición de las familias más ricas. Y entonces cuando me levanté vi a una niña que se veía medio borrosa y me decía: «Eres tú el elegido para custodiar los diarios y conocer qué nos pasó». Al paso del tiempo, solo los guardé, hasta que a la edad de 14 años vi acabarse a una de las 5 familias, al presenciar el suicidio de Ana, la última miembro de esa familia. Eran las 8 de la noche cuando unos amigos míos y yo, hoy día hacen parte de mi equipo paranormal, vimos a esa hermosa mujer lanzarse desde lo alto de su casa y quedar tirada muerta en la paredilla que dividía nuestra casa con la de ella. Mis padres me dijeron que era porque estaba en la bancarrota, y por eso hizo esto. Pero sus ojos, que nos miraban, no nos decían eso. En su rostro tenía una expresión de terror y tristeza. No parece que hubiera sido voluntario, y si fuese voluntario, ¿por qué ese hombre estaba arriba, mirando hacia abajo y riéndose? No dijimos nada. Nos sentamos horrorizados. De allí nació la leyenda del hombre bonito. Así le apodaron a este ente demoníaco. Se han reportado 350 ataques y apariciones. Muchos de mis amigos se fueron de aquí para no verlo más, ya que tiene una fascinación por destruir de forma decente todo lo que toca. Yo sufrí más de 15 ataques cuando era niño y aún sufro de sus ataques, pero poco a poco lo he ido expulsando y quitándole poder sobre mí, ya que mi don de ver y expulsar me puso en conflicto con él sin tener ningún vínculo con esta maldición. Hoy día termino mi libro con base en esta maldición. Los diarios nunca los prestaré ni dejaré que nadie los lea, ya que cuando una amiga los leyó, tuvo que pasar la noche aquí. Se le aparecía a la dueña del diario y ésta le tocó leerlo para que desapareciera. Muchas de mis historias y experiencias están relacionadas con este ente, ya que él infringió miedo y destruyó todo lo que tuvo a su paso. Y marcó una época oscura en nosotros, que pese a todo, no he podido vencerlo ni expulsarlo a su totalidad. Hoy día sigo investigando datos, y más, y el hombre bonito es quien ejecutó la maldición de las 5 casas. Los nombres de estas familias los dejo en el anonimato, ya que deseo evitar problemas legales, pues es una historia prohibida. Muchas veces trataron de robar mis diarios y no han podido. Cualquiera cree que es irreal, pero cada uno es libre de juzgar como quieran, y gracias a Dios este ente no me ha matado, y yo sé que es por la gloria de él. Servicio militar. Pues yo presté servicio militar en Cartagena hace como 5 años, y en el Club Naval de Oficiales se aparecía el fantasma de una niña, a eso de las 3 de la mañana, en un parque para niños que se encontraba en ese lugar. Además de eso, también se aparecía un fantasma de un capitán, pidiendo parte a los que estaban ahí de guardia. Se dice que él falleció en las instalaciones. También estuve en Ecopetrol prestando guardia, y se veían demasiadas brujas en las garitas, las cuales le tiraban a uno piedras o se reían. Por otra parte, existía otra garita en Ecopetrol, donde un soldado se suicidó, y este se aparecía. O bueno, eso contaban los que tenían más tiempo en esas instalaciones. La niña del puente Román. Muchos conductores afirman que más de 10 veces han llevado a una niña que pide bajarse en la parada del puente Román, desde los años 60. Algunos testimonios sobre una niña que nunca crece y nunca deja esos sitios. El testimonio más reciente fue el de Carlos, quien venía de una rumba en Mr. Babilla, en la calle del Arsenal, la zona de rumba en Cartagena. Iba conduciendo hacia su casa y antes de montarse en el carro sintió una mano fría, y al tiempo escuchó una voz de una niña que le decía: «¿Me podéis llevar con vosotros a mi casa?». Al sentir ese acento y ver la vestimenta de la niña, Carlos simplemente la puso en el asiento de adelante y le dijo: «Niña, por favor, dime dónde te dejo». Y ella le dijo: «Joder, yo te aviso». Él sintió un olor a tierra y vio el aspecto de la niña, y solo dejó de preguntar y siguió su camino.
De repente sintió más frío y al tiempo la temperatura también subió. Entonces vio que se bajaba en el puente y él le dijo: «Ajá, ¿y dónde te dejo?» «Aquí, señor». Niña, aquí no vive nadie, es solo una casa abandonada». «Es mi casa». «Bueno, está bien, aquí te dejo». Y Carlos nos cuenta que al bajarse ella, sus ojos azules claro pasaron a convertirse en negros, y en pleno movimiento del auto, él la volvió a ver al lado y le dio las gracias y se echó a reír. Carlos, al salir del shock, su carro se estrelló enfrente de lo que hoy es el Fuente de Pastelillo, o como en Manga lo conocen, el Club de Pesca. Y él contó esa historia 15 años después de haberla vivido. El diablo en la escollera. Jimena nos cuenta que hace años, en una discoteca de Cartagena, ella vio y vivió una experiencia única que marcó su vida. Un viernes, ella y 3 amigas salieron a rumbear, y ya, horas después, se les acercó un hombre rubio cenizo, ojos azules, blanco, nórdico, alto, atlético. Pero lo que más les llamaba la atención era lo buen charlador y convincente. Y al parecer tenía mucha cultura general, sabía de todo y más aún, muy buen bailarín. Nadie reconoció su acento, muy neutro para las variaciones de entonación que existen en Colombia, por las diferentes regiones. Él se encantó con ella, y a sus 2 amigas no les gustaba mucho la forma como él se acercaba. Tanto nos cuenta ella, que se incomodaron y se fueron a la barra y la dejaron sola con él. Más bien lucían aterradas. Luego él pidió una botella y pagó de inmediato, lo cual no levantó ninguna sospecha. Después de eso pagó 2 cervezas y se las envió a sus amigas. Ellas dicen que al parecer telepáticamente les puso visiones de cosas que han hecho en el pasado, y ellas solo se quedaron calladas. Luego él se paró con ella a bailar, y más de una pieza bailaron. Entonces de repente ella lo besó, y él le dijo que quería decirle algo en el pasillo que lleva para los baños, y cuenta que comenzó a besarle el cuello. Ella sintió un olor a flores y a vino y algo que no le gustó, y ella, en el éxtasis del deseo, le dijo: «¿Quién eres?». Y él le respondió: Alguien que tú buscas. Y él le dijo: Mamonto. Y de su cuerpo comenzó a salir humo negro y desapareció. Y después de esto Jimena no fue la misma, y hoy día no vuelve más a Cartagena. Aún sufre de terror nocturno, pensando que él viene por ella. Ella contó a los diarios lo sucedido, pero aún muchos recuerdan el humo negro en la escollera. Hotel El Conquistador. Estaba hospedada en el Hotel El Conquistador. Recibí una llamada y decidí salir de la habitación y sentarme en las escaleras. Escuché que varias personas venían bajando y me hice a un lado esperando que pasaran. La cuestión es que lo seguí escuchando y nadie bajó ni pasó. En ese mismo hotel, unos amigos estaban en otra habitación, cuando de repente la puerta del baño se abrió. Pensaron que quizá estaba dañada y se abría sola, así que fueron a cerrarla. Después se volvió a abrir y el lavamanos también. La situación se puso muy tensa después de eso. También se desaparecieron muchos objetos personales. La temperatura bajaba drásticamente de un momento a otro. Los empleados del hotel dijeron que lo más probable era que una bruja se nos había pegado desde el palenque, pero nunca creímos esa teoría. Pensamos que esas cosas son muy comunes en este hotel. ¿Qué te han parecido estas historias? Si te gustaron, déjanos tu pulgar arriba y compártelo con tus amigos y familiares. Y recuerda, en vacaciones también te pueden espantar, pues los espíritus nunca duermen. Feliz noche.